Buenos días, profesora Braid. Este es nuestro TFS de Química General de primer semestre. ¿Qué es la cinética química? Es la parte de la química que estudia la velocidad o rapidez con que transcurren las reacciones químicas y se refiere a la variación de las concentraciones de reactivos y productos con el tiempo. Para determinar experimentalmente el orden de una reacción que implica solo un reactivo, la ley de velocidad se puede calcular midiendo la velocidad de la reacción en función de la concentración del reactivo. Así, por ejemplo, si la velocidad se duplica cuando se duplica la concentración de reactivo, entonces el orden de la reacción será 1. Si la velocidad se cuatriplica cuando la concentración se duplica, la reacción será en orden 2. Para una reacción que requiere más de un reactivo se puede hallar la ley de velocidad, midiendo la dependencia de la velocidad respecto a la concentración de cada reactivo de manera independiente. Si se fijan las concentraciones de todos los reactivos menos 1 y se registra la variación de 3 de velocidad como función de la concentración de este reactivo, la dependencia que se observa nos da el orden de la reacción de ese reactivo en particular. Reacciones de primer orden son aquellas en las que la velocidad depende de la concentración de reactivo elevado a la primera potencia. Vamos a hablar sobre las reacciones de orden 2. Son aquellas de cuya velocidad depende de la concentración de uno de los reactivos elevados al cuadrado, o bien de la concentración de dos reactivos distintos elevados cada uno de ellos a la primera potencia. La velocidad de una reacción depende de la temperatura a la que tiene lugar. Así, un aumento de 10K implica una duplicación en la velocidad de la reacción. Por otra parte, una disminución de la temperatura, una disminución de la velocidad. Es por esto por lo que para disminuir la velocidad de la descomposición bacteriana de los alimentos, estos se congelan a temperaturas inferiores a 0. La dependencia de la velocidad con la temperatura se explica con la teoría de colisiones, que se basa fundamentalmente en postular que las reacciones químicas ocurren como el resultado de las colisiones entre las moléculas reaccionantes en un sistema formado por las reacciones A y B. Es lógico pensar que para la reacción se produzca, las moléculas de A y B han de chocar entre sí. Sin embargo, no todos los choques son efectivos. Si así fuera, la reacción tendría lugar de forma instantánea. Para que la reacción tenga un lugar, es necesario superar una barrera energética mínima. Esta barrera energética se conoce como la energía de activación. Las moléculas reaccionantes deben tener una energía cinética total igual a 0 o superior a la energía de activación, que es la cantidad mínima de energía necesaria para que se produzca la reacción química. En 1889, Arrhenius mostró que la constante de velocidad está relacionada con la temperatura. Efecto de las concentraciones. La variación de la concentración de cualquiera de las especies que intervienen en el equilibrio no afecta en absoluto el valor de la constante de equilibrio. No obstante, el valor de las concentraciones de las restantes especies en equilibrio sí se modifica así. Un aumento de la concentración de cualquier sustancia desplaza el equilibrio en dirección contraria a la formación de esa sustancia. Una disminución de la concentración de cualquier sustancia desplaza el equilibrio hacia la formación de esa sustancia. Con lo anterior dicho, podemos evidenciar en el siguiente experimento. Procedimiento. Los materiales que necesitaremos serán un tornillo, un tubo de ensayo y el reactivo, el ácido clorhídrico. Lo primero que debemos hacer es tomar el peso inicial del tornillo. Después de esto se introduce el tubo de ensayo y se le agregarán 5 milímetros de nuestro reactivo y 5 milímetros de agua. Luego esperaremos 5 minutos. Sacaremos el tornillo y lo volveremos a pesar. Hacemos este procedimiento tal que el tornillo esté en contacto con el reactivo por 30 minutos. Después de esto reflejaremos nuestros datos obtenidos en una tabla de masa versus tiempo. Luego de esto hallaremos la concentración de partes por millón de nuestro experimento.
Después de esto, hallaremos el logaritmo natural de esta concentración. Por consiguiente, dividiremos 1 sobre las diferentes concentraciones de por partes por millón. Esto para saber de qué tipo de orden es nuestro experimento. Este orden se observa realizando las respectivas gráficas de los Luego se datos debe hallar encontrados el coeficiente anteriormente. de la Estas recta gráficas R2 de serán las tres los gráficas. resultados Aquel obtenidos coeficiente que versus esté más tiempo. cerca de 1 será el tipo de orden que tiene nuestro experimento. Como nuestro experimento fue de orden 0, tomaremos los datos de la tabla de este tipo de orden y los pegaremos en la tabla de efecto de concentración. Y también pegaremos los diferentes tipos de orden de los demás grupos y realizaremos la gráfica correspondiente para analizar el efecto de concentración en total. Al analizar el efecto de concentración, encontramos que las pendientes correspondientes a esta gráfica no son lo suficientemente inclinadas para que se note este efecto. Esto es debido a que la velocidad de la reacción fue muy lenta, ya que la concentración del reactivo fue muy baja y no estuvo el tiempo necesario para que el efecto de concentración se evidenciara correctamente. Por otra parte, los tornillos de los demás grupos no tenían el mismo peso y esto cambia los datos de concentración. Además, no se tuvo en cuenta que el tornillo, el tubo de ensayo y la balanza contenían impurezas que hacen que la reacción cambie los datos de concentración en todos los grupos.